La noche del 7 de septiembre de 1940, el cielo sobre Londres ardía con el color del apocalipsis. No era el amanecer, aunque las llamas pintaban el horizonte de naranja y carmesí, lanzando sombras danzantes sobre los edificios victorianos que temblaban bajo el rugido de los bombarderos Heinkel. El aire olía a madera quemada, a ladrillo pulverizado, a carne y metal fundidos en una sola esencia de destrucción. Las sirenas aullaban como almas perdidas, pero ya nadie corría hacia los refugios. Había demasiados incendios, demasiado humo, demasiada muerte cayendo del cielo. Los londinenses simplemente miraban hacia arriba, con rostros iluminados por el resplandor infernal, esperando ver si la próxima bomba llevaría su nombre grabado en el fuselaje. Esta era la Blitzkrieg en su forma más pura, la guerra total que Adolf Hitler había prometido llevar al corazón de Inglaterra, el castigo por la arrogancia británica de no arrodillarse ante el Tercer Reich. Pero lo que nadie sabía aquella noche, mientras las llamas devoraban los muelles del East End y los niños lloraban en sótanos inundados de polvo, era que esta decisión, este giro hacia la capital británica, representaba el primer error fatal del momento exacto, en que la victoria comenzó a transformarse en ceniza entre sus dedos. Apenas 3 meses antes, en los salones del Berghof, la residencia alpina de Hitler, el aire tenía un sabor completamente diferente. Allí, rodeado de mapas desplegados sobre mesas de roble, con las montañas bávaras recortadas contra el cielo de junio, el líder alemán contemplaba lo que parecía inevitable la invasión de Inglaterra. La operación León Marino estaba planificada hasta el último detalle. Las barcazas ya se reunían en los puertos franceses. Las divisiones Panzer aguardaban la orden. Los paracaidistas revisaban sus arneses una y otra vez. Solo faltaba una cosa, una condición sine qua non, que Hermann G. Göring, comandante de la Luftwaffe, había prometido cumplir con la arrogancia de quien nunca había conocido la derrota en la destrucción completa de la Real Fuerza Aérea Británica. Sin superioridad aérea, cualquier flota de invasión sería masacrada en el Canal de la Mancha, convertida en ataúdes flotantes bajo el fuego de los Spitfires y Hurricanes que aún patrullaban los cielos ingleses como aves de presa protegiendo su nido. Durante julio y agosto, los bombarderos alemanes martillaron las bases aéreas británicas con precisión quirúrgica. No era el bombardeo indiscriminado de ciudades. No todavía. Era guerra estratégica, metódica, diseñada para romper la columna vertebral del Fighter Command. Los aeródromos ardían noche tras noche. Biggin Hill, Canley, Hornchurch, Northwind, nombres que se convirtieron en sinónimos de resistencia desesperada. Los hangars explotaban en bolas de fuego naranjas. Las pistas quedaban sembradas de cráteres, como cicatrices de viruela. Los cazas británicos eran destruidos en tierra antes de poder despegar. Y aún así, de alguna manera inexplicable, cada mañana nuevos Spitfires se elevaban hacia el sol naciente, tripulados por pilotos exhaustos que dormían 3 horas por noche y volaban 5 misiones al día. Hugh Dowding, el comandante del Fighter Command, era un hombre de rostro pétreo y ojos grises que raramente sonreía, mientras observaba los mapas en la sala de operaciones bajo tierra, con fichas que representaban escuadrones moviéndose como piezas de ajedrez sobre el sur de Inglaterra. Sabía que estaba perdiendo. Los números no mentían. Cada día perdía más pilotos de los que podía entrenar, más aviones de los que las fábricas podían producir. El margen se estrechaba como una soga alrededor del cuello. 2 semanas más de esta presión sostenida y el Fighter Command dejaría de existir como fuerza combativa. Y entonces Inglaterra estaría indefensa, lista para ser invadida, ocupada, borrada del mapa como nación independiente. Pero entonces llegó la noche del 24 de agosto, y con ella el azar ciego que cambia el curso de la historia. Un grupo de bombarderos alemanes, volando a través de la oscuridad hacia objetivos industriales en las afueras de Londres, se desvió de su ruta. Tal vez fue la navegación defectuosa, tal vez la interferencia de la defensa antiaérea, tal vez simplemente el pánico de un piloto novato bajo fuego. Nunca se sabrá con certeza. Lo que sí se sabe es que varias toneladas de explosivos cayeron sobre el centro de Londres por error, destrozando viviendas civiles, matando a ciudadanos inocentes en sus camas, violando la única regla no escrita
que ambos bandos habían respetado hasta ese momento. No bombardear deliberadamente las capitales. Winston Churchill, el primer ministro británico con su rostro de bulldog inglés y su puro perpetuamente encendido, vio en este error una oportunidad que brillaba con luz fría y calculada. Al día siguiente, ordenó un bombardeo de represalia sobre Berlín. No sería masivo, no podría serlo, porque la RAF apenas tenía bombarderos capaces de alcanzar la capital alemana. Pero sería simbólico, un golpe en el rostro del orgullo alemán, un mensaje que decía: ustedes no son invulnerables. Sus ciudades pueden arder igual que las nuestras. Los bombarderos británicos llegaron a Berlín en la madrugada del 25 de agosto, dejando caer sus bombas sobre la ciudad que Hitler había jurado proteger. El daño fue mínimo, casi risible en términos militares. Algunos edificios dañados, un puñado de muertos, nada comparable al infierno que la Luftwaffe desataba cada noche sobre Inglaterra. Pero el impacto psicológico fue devastador. Los berlineses habían creído las promesas de G. Ring, quien había declarado públicamente que si una sola bomba británica caía sobre Alemania, podrían llamarlo Mayer, un apellido judío, un insulto en la Alemania nazi. Ahora las bombas habían caído, y el pueblo alemán miraba hacia el cielo con una mezcla de furia y miedo. Hitler, siempre sensible a la opinión pública, sintió que su autoridad había sido desafiada. Su rostro enrojeció de ira cuando recibió los informes. Golpeó la mesa con el puño cerrado. En sus ojos brillaba algo más oscuro que la simple rabia táctica. Era el ego herido, el orgullo personal ultrajado, la necesidad visceral de venganza que nublaba cualquier cálculo estratégico. El 14 de septiembre, Hitler pronunció un discurso en el Sportpalast de Berlín ante miles de seguidores enardecidos. Su voz ascendía y descendía con el ritmo hipnótico que había perfeccionado durante años de práctica. Pero esta vez había una nota diferente, un tono de amenaza personal que iba más allá de la retórica habitual. «Si ellos atacan nuestras ciudades», gritó, mientras la multitud rugía, «nosotros borraremos las suyas de la faz de la tierra». Las palabras resonaron en el estadio como un trueno. La decisión estaba tomada. La Luftwaffe dejaría de concentrarse en las bases aéreas británicas y redirigiría su furia hacia Londres. Sería un bombardeo de terror, diseñado no para ganar superioridad aérea, sino para quebrar la moral del pueblo británico, para forzarlos a suplicar por la paz, para demostrarle al mundo que desafiar a Hitler tenía consecuencias apocalípticas. Los generales de la Wehrmacht intercambiaron miradas de preocupación. Ellos entendían lo que Hitler, cegado por la rabia, no podía ver en que cada bombardero enviado a Londres era un bombardero que no estaba destruyendo casas británicos en tierra, que cada día que pasaba sin eliminar el Fighter Command era un día más que Inglaterra tenía para recuperarse, para reparar pistas, para entrenar nuevos pilotos, para respirar. Y así comenzó el Blitz, noche tras noche. Durante 57 noches consecutivas, los bombarderos alemanes llegaban con la regularidad de un tren mortal. Las estaciones del metro se transformaron en refugios subterráneos donde miles de personas dormían amontonadas sobre los andenes, mientras sobre sus cabezas la ciudad era demolida, calle por calle, barrio por barrio. Los trabajadores salían cada mañana de los refugios para encontrar que su oficina ya no existía, que la taberna donde solían beber había sido reducida a escombros, que el vecino con quien habían conversado la tarde anterior yacía ahora bajo toneladas de ladrillo. Y sin embargo, de manera que desafiaba toda lógica, la ciudad seguía funcionando. Los autobuses rojos navegaban entre cráteres humeantes. Las secretarias llegaban puntualmente al trabajo, aunque sus casas hubieran ardido durante la noche. Era resistencia elevada a la categoría de arte, terquedad británica transformada en arma de guerra. Pero mientras Londres ardía, algo extraordinario estaba sucediendo a 50 kilómetros de distancia. Los aeródromos que habían sido martillados hasta el borde del colapso durante agosto, ahora respiraban aliviados. Los ingenieros trabajaban febrilmente rellenando cráteres, reparando hangares,
reconstruyendo torres de control. Las pistas volvían a estar operativas. Los nuevos cazas salían de las fábricas y eran entregados a los escuadrones. Los pilotos que habían volado hasta el agotamiento total ahora tenían tiempo para dormir, para comer comidas calientes, para recuperar los reflejos que se habían embotado por la fatiga extrema. Hu Dowding observaba los mapas con una expresión que sus subordinados no le habían visto en semanas algo parecido a la esperanza. Los números estaban mejorando. Hitler, en su furia ciega, había entregado a los británicos exactamente lo que necesitaban a tiempo. El 15 de septiembre de 1940 sería recordado como el día decisivo. Ring ordenó lo que sería el golpe definitivo a 2 oleadas gigantescas de bombarderos lanzados contra Londres en un esfuerzo supremo por quebrar la resistencia británica de una vez por todas. Pero cuando los bombarderos alemanes cruzaron el canal, fueron recibidos por oleadas cada vez más numerosas de cazas británicos que surgían del sol como avispas enfurecidas. El cielo sobre Kent se convirtió en un caos tridimensional imposible de describir. Las ametralladoras trazadoras dibujaban líneas de luz que se entrecruzaban como si teatros dementes estuvieran creando un tapiz mortal. Los aviones alcanzados explotaban en bolas de fuego o se desplomaban envueltos en humo negro. Pero lo crucial fue que los bombarderos alemanes nunca alcanzaron sus objetivos con precisión. Acosados constantemente por cazas británicos, comenzaron a lanzar su carga prematuramente, desesperados por aligerarse y poder maniobrar. Las pérdidas alemanas ese día fueron catastróficas, con 56 aviones derribados contra solo 27 británicos. Esa noche, en el búnker de Churchill bajo Whitehall, los reportes llegaron con una precisión que hizo que el primer ministro permitiera que una sonrisa cruzara brevemente su rostro. Días después, pronunciaría sus palabras inmortales ante el Parlamento. Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. El 17 de septiembre, Hitler tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en la guerra. Ordenó que la Operación León Marino fuera pospuesta indefinidamente. Inglaterra no sería invadida. La isla fortaleza resistiría. Era la primera derrota real de Hitler. El primer objetivo que no pudo conquistar. La primera grieta en el mito de la invencibilidad nazi. Y todo porque, en un momento de rabia ciega, había decidido bombardear Londres en lugar de continuar destruyendo las bases aéreas británicas. Los historiadores debatirían durante décadas sobre este momento. Si Hitler hubiera mantenido la calma, si hubiera ignorado el bombardeo británico sobre Berlín como provocación menor, si hubiera continuado la presión sistemática sobre las bases aéreas británicas por 2 semanas más, la historia podría haber sido completamente diferente. Inglaterra podría haber perdido la superioridad aérea. La invasión podría haber sido lanzada, pero dejó que la rabia nublara su juicio. Dejó que el orgullo herido dictara estrategia militar. Y en ese momento de debilidad disfrazada de fuerza, sembró las semillas de su propia destrucción. Berlín pagaría por esa decisión con intereses compuestos. Los bombarderos británicos y estadounidenses vendrían año tras año en números que harían parecer el Blitz como preludio menor. Las tormentas de fuego consumirían ciudades alemanas enteras. No era justicia, porque la guerra nunca es justa. Era simplemente causa y efecto. La lógica brutal de violencia que engendra violencia hasta que no queda nada por destruir. Hitler había desatado fuerzas que no podía controlar. Había abierto abismos que terminarían devorándolo a él y a todo lo que tocaba. En el búnker bajo Berlín, en abril de 1945, mientras los tanques soviéticos rugían por las calles de arriba y el Reich de los 1000 años se consumía en llamas después de durar apenas 12 años. Hitler pasaría sus últimas horas culpando a todos menos a sí mismo. Pero quizás en algún rincón de su mente, en esas últimas horas antes de presionar el revólver contra su sien, recordó aquellos días de septiembre de 1940. Quizás recordó la decisión de bombardear Londres. Quizás entendió, finalmente, que ese había sido el momento donde la victoria se le escapó de las manos. La historia lo comprendería, y los libros escritos por generaciones posteriores señalarían ese momento como el punto de inflexión. La decisión que salvó a Londres
y condenó a Berlín. La decisión que cambió el mundo. Sobre las ruinas de ambas ciudades, eventualmente crecería paz. No perfecta, nunca perfecta, pero paz suficiente para que los niños jugaran en calles reconstruidas sin miedo al cielo. La memoria de aquellos días permanecería grabada en piedra conmemorativa, en fotografías descoloridas, en historias contadas por abuelos a nietos. Un recordatorio de que las decisiones importan, que los líderes no son infalibles, que el coraje ordinario puede derrotar al mal extraordinario y que a veces la historia gira sobre momentos tan pequeños como un dictador, dejando que la rabia nuble su juicio por un solo instante fatal. El cielo sobre Londres permanece infinito e indiferente, como permaneció entonces. Pero los que vuelan bajo el ahora, vuelan en paz, libres, porque otros se negaron a rendirse cuando rendirse parecía la única opción racional. Esa es la lección. Ese es el legado. Esa es la historia que nunca debe olvidarse.